a veces eleva un poco el ego. Porque uno dice, eso lo hice yo. Y es totalmente válido. O sea, no te quito el mérito de haber tenido la capacidad de crear algo. Claro. Pero de nada vale que tú hayas creado algo si al final ese ego no invita a la gente a acercarse y a vivir la experiencia de lo que tú has creado. Proyecto cinematográfico. ¿Sabes qué? La pregunta que yo le haría a la gente es, ¿de qué manera tú puedes ser social con la gente con tu película? Exacto. Yo he visto personas que, por ejemplo, va a iniciar la promoción de esto y empiezan a publicar muchas veces el tráiler o empiezan a publicar muchas veces quizás ciertas tomas de detrás de cámara, que es un tipo de contenido que tiene un valor, porque al final queremos que la gente, si bien podemos generar todo tipo de contenido, que los empujemos a que sepan de qué estamos hablando. Ahora, sí. ¿Cómo tú puedes incentivar a que la gente opine o hable? En un mundo donde todos quieren ser vistos, el reto no es publicar más, sino comunicar mejor. Hola, soy Taina Rodríguez y esto es Cineate Podcast, donde el cine y la comunicación se encuentran. Y hoy vamos a hablar de un tema que no se puede ignorar, señores, y que todos, o sea, ¿cuál es tu red social? Las redes sociales, ahí nos encanta conectarnos con todos. Entonces, yo estaba viendo como un reporte que habla de que el 62% de la población mundial utiliza redes, y mi invitado me va a confirmar ese tipo de informaciones. Pero, ¿qué pasa? Que promedio de las personas pasa 2 horas y 23 minutos al día conectadas. Señores, amamos las redes sociales. Instagram se mantiene entre las 3 plataformas más utilizadas del mundo, según Digital Report 2024. Entonces, en un contexto como este de comunicación digital, vale la pena preguntarse cómo usamos esta plataforma para contar historias y conectar con nuestras audiencias. Entonces, para eso traemos un experto. Para hablarnos sobre este tema de comunicación digital desde la estrategia, el humor, porque van a saber por qué digo el humor, y la autenticidad. Él es diseñador, docente, speaker, estratega de marca, y lo conocemos por una serie, yo le digo serie, de que una vaina más en Instagram. Así que está con nosotros Mr. Pichón. Bueno, José Sánchez, perdón si te dije tu nombre. José Sánchez, no importa, pero Mr. Pichón puede ser Pichón. El Mr. es muy formal. Es verdad, pero el Mr. no. Tú lo usabas Mr. Sí, antes. lo uso todavía, claro exacto. que sí. Está registrado en UNAPI. O sea que yo tengo la facilidad de, como tenemos confianza, Pichón. Pichón o Pitch, cualquiera de los dos. ¿Y por qué ese apodo? Cuéntame. Tú sabes que yo empecé a trabajar muy joven. Mi primer trabajo fue en un call center a los 16 años. Entonces la persona más joven después de mí en el grupo que me tocó en el call center tenía 27. Yo era el pichón del grupo. El pichón. Y después, pues coincidió que por muchos años, en muchos de los trabajos que después tuve, pues siempre fui el más joven en las oficinas. Entonces el apodo gustaba, el apodo a mí conecté bastante bien con él. Está súper chulo. Fue con un grupo también de amigos en ese primer trabajo con el que todavía tengo una muy buena relación. O sea, fue un apodo que vino desde el cariño y me gustó tanto que un día lo registré en ONAPI. Y ahí está, y desde entonces... Ya es una marca mía. Es una marca tuya. Entonces, cuéntame un poquito, que también me da mucha risa. Dentro de tus segmentos que tienes en las redes sociales, tienes Instagram. Una vaina más en Instagram. Pero lo que me gustó que el último decía, Instagram me tiene... No puedo más. Taina, no puedo con otra actualización más. Ok, les cuento un poco. Sí. En algún momento, yo empecé a generar contenido, creo que como todo el mundo, porque me gustaba compartir mi día a día, un cafecito en la mañana. O sea, era sí. un uso muy personal. Claro. Pero en algún momento de la vida se me aparece la oportunidad de empezar a impartir un taller de redes sociales en la Escuela de Diseño de Altos de Chabón. Yo había sido el primer community manager de mi universidad. Yo estudié en el INTEC. Soy diseñador industrial de INTEC. Y como community manager, lo aprendí todo muy empírico en un momento en el que no existían talleres de redes, no existían community manager. Incluso, siempre digo que cuando empecé a trabajar, algo que causó mucho conflicto en la universidad es que le iban a pagar a alguien para llevar las redes. Sí, eso no se entendía. No sé, es que uno lo veía como una diversión. Y estamos hablando de eso 2004. Ok. Bueno, se me aparece esta tangente de empezar a dar clases en Chabón. Abro el primer taller de generación de contenido en Chabón y empiezo a generar contenido porque digo, cónchale, no me siento coherente dando un taller de red, aunque yo sé todo lo que estoy haciendo a nivel estratégico porque tuve la oportunidad de aprenderlo en INTEC, trabajando en el departamento de comunicación, sí. Si yo no tengo una presencia digital robusta. Ajá. Y empecé a generar contenido educativo para vender mi taller inicialmente en esa escuela, en la escuela de Chabón. Pero empecé a darme cuenta de todos los
mitos, todas las cosas que la gente no sabía, que para mí yo pensaba que eran cosas muy evidentes, subestimando el tiempo que tenía trabajando en esa área. Y cuando vine a darme cuenta, pues entré a darle de lleno ya al contenido educativo. Sí. Y dentro de eso nació esta sección que tú mencionas, porque empiezan a llegarme con el paso de los años. Instagram primero solamente eran fotos, después sube video, después te llegan los mensajes directos, después llegan los stories, después llegan los live. O sea, cada vez que llegan herramientas, la gente me escribía: Pichón, ¿qué es esto? Pichón, ¿qué es esto? Pichón, ¿qué es esto? Qué chulo, tú eres un referente. De repente digo, cónchale, déjame subir un día un video, pero lo dije muy coloquialmente. Dije, señores, ustedes no van a creer, hay otra vaina más. Y a la semana de eso aparece otro update y vuelvo y subo otro video. Pues ya mi comunidad estaba esperando. Claro. Cada vez que llegaba algún update, me llegaban los mensajes: tú vas a hablar de esto. Y yo, esto es un segmento. O sea, sin proponérmelo, sin planificarlo tanto. Y nació el segmento de, literalmente, una vaina más en Instagram. Y es un segmento que ya yo espero las actualizaciones. Me doy cuenta de que puedo ser útil para la gente con esto, porque ya sea porque hay barrera del idioma, porque hay gente que no está tan al día con todas estas actualizaciones que vienen en todo momento, cosas que quitan en la plataforma, y la verdad me entretiene. Claro. Entonces, si me da este punto medio de que me entretiene porque me gusta la tecnología y puedo ayudar al otro, pues se ha quedado como un segmento fijo, y la verdad es que ha sido muy útil para mucha gente. No, muy útil. Y también, por ejemplo, el último, o sea, tú mismo no lo entendías, o sea, el tema de que... No, para mí eso fue mucho. En el momento que ustedes escuchen este episodio, estamos hablando de una actualización que Instagram tiró con un cintillo bajo el ratio 5120 por 1080, que eso es un widescreen, una pantalla súper ancha, un formato muy loco para mí, considerando que nosotros consumimos Instagram particularmente en el celular. Pero tiraron esa actualización y yo lo subí. O sea, yo vi el update y yo siempre hago mi video como, comillas, ligeramente formal. Digo ligeramente porque siempre le meto un poco de humor. Sí. Pero ese día yo dije, no puedo. Y lo subí así mismo, señores. No puedo con otra vaina más. O sea, es que este formato, ¿qué es lo que quieren de nosotros? Y el video todavía está moviendo. Claro. Pero que también tú como quieras, que eso es lo chulo, está bien. Es como cómico, pero al final tú diste tu punto de vista. Yo creo que es por esto. Sí, salió esta teoría de que, bueno, Meta tiene ahora los lentes que son estos periféricos que te dejan por una pantalla del tamaño que tú quieras, que si este formato pudiese aprovecharse para publicar este tipo de contenido. Y también, o sea, coincide con que este año 2025 Apple en sus últimos teléfonos pues también ha tirado este formato super widescreen que pudiese aprovecharse dentro de la plataforma. Pero esto es teoría. Yo tiendo a tratar de mantenerme actualizado, ya sea consumiendo los canales de Instagram oficiales. Instagram tiene una cuenta de Instagram para negocios, tiene una cuenta de creadores. Está Adam Mosseri, que es el director de la plataforma. Y cada vez que yo veo cualquier update, hago como este medio trabajo de investigación y traducción para pues aportarle a la gente con la mayor cantidad de base posible. No, y te lo agradecemos. ¿Sí? Porque, no, y al final también me ayuda mucho porque, o sea, yo uso mucho las redes sociales y principalmente Instagram, y cuando lo veo, yo dije, pero mira, porque recuerdo que hablaste también de un tema de las recomendaciones que ahora te da Instagram. Sí. O sea, buenísimo. Hay de todo. Está súper bien. Mira, ese segmento es tan así, ese segmento nació hace un día. Yo me senté como a darle para atrás los videos y dije, el año pasado yo hice 26 videos. O sea, Instagram tiró 26 actualizaciones. Exacto. Nada más el año pasado. Imagínate. Y ese segmento que nació como un relajo ya tiene como 4 años. Muy bien. Entonces, una cosita. ¿Por qué hay que usar las redes sociales? Que tú entiendes cuál es la verdadera importancia a la hora de comunicar, especialmente cuando se trata, vámonos un poquito al cine, cuando se trata de una película. Ok, mira. A mí siempre me gusta recordarle a la gente que redes sociales es una palabra compuesta. Okay. Está el aspecto redes, que son los medios digitales, por lo cual la gente, yo le llamo eso la definición de Wikipedia, son espacios digitales por los cuales las personas comparten intereses a través de distintos formatos. Fotos, videos, animaciones, lo que usted quiera. Ahora, hay una parte que es la parte social, que es a veces la que se nos olvida. Mucha gente entra a las redes sociales como con un mindset, vamos a llamarle más de medio tradicional, de, tú sabes, esta mega producción, mucha, que si una buena iluminación, que es importante, que si las tomas de cámara, que son importantes, pero se le olvida que en este espacio la parte social es la oportunidad de generar conversación, de generar interacción, de escuchar a la gente. El grandísimo beneficio que para mí tienen las redes sociales es que no son un canal unidireccional, no son como la televisión, que bueno, salvo que tenga un teléfono y que reciban llamadas, o como la radio, tú puedes interactuar
interactuar con él. No, aquí hay una interacción en tiempo real. ¿Y qué oportunidades tú pudieses estar contemplando para que la gente, porque la parte chula del aspecto social es que genera un vínculo? Sí. Entonces, ¿cómo podemos lograr, a partir del contenido que generamos, de las conversaciones que establecemos, de las conversaciones en las que nos integramos? Porque no siempre tenemos que generar la conversación nosotros. A veces podemos ser parte de una conversación que ya esté iniciada por alguien más. Pero ¿de qué manera eso nos ayuda a crear un vínculo con la gente y que eso pues las motive a, tú sabes, en el caso de los que somos marca personal, consumir un producto, consumir un servicio o quizá incentivar a una persona a darle una oportunidad a una película? Buenísimo. O sea que quizás, por ejemplo, a través de los mismos influencers, no tiene que ser la misma película, sino una marca personal tendría que trabajarlo. ¿O cómo se trabajaría una idea general, así como si fuera un proyecto cinematográfico? ¿Sabes qué? La pregunta que yo le haría a la gente es, ¿de qué manera tú puedes ser social con la gente con tu película? Exacto. Yo he visto personas que, por ejemplo, va a iniciar la promoción de esto y empiezan a publicar muchas veces el tráiler o empiezan a publicar muchas veces quizás ciertas tomas detrás de cámara, que es un tipo de contenido que tiene un valor, porque al final queremos que la gente, si bien podemos generar todo tipo de contenido, que los empujemos a que sepan de qué estamos hablando. Ahora, sí, ¿cómo tú puedes incentivar a que la gente opine o hable? Yo divido los contenidos en lo que yo llamo depósitos y retiros. Es como mi forma de explicárselo a los estudiantes. Sí. Y un depósito es toda acción que genere interacción, y eso podemos generarlo con contenido educativo, con contenido entretenido, con contenido interactivo. Podemos definirlos en breve cada uno de ellos. Okay. Y un retiro es todo contenido de venta. No expliqué algo al principio. Depósitos y retiros, lo que me gusta que la gente entienda es, imagínense que usted tiene una cuenta de banco. Okay. Entonces, cada vez que tú incentivas a la interacción o motivas al entretenimiento, que es lo que domina dentro de estas plataformas, tú estás depositando. Exacto. Pero cada vez que tú haces una promoción de venta de ese producto, ese servicio, en este caso de esta película, tú estás retirando. ¿Por qué me gusta la analogía? Porque, ¿qué pasa cuando tú solamente retiras? Eventualmente quiebras. Eventualmente te quedas sin saldo. Ay, entonces, sí. ¿Qué es quedarse sin saldo en redes sociales? Que la gente empiece a dejar de seguirte porque no le interesa lo que tú estás publicando. Buenísimo. Entonces, me gusta porque hay veces que en esa intención de venta o de promoción nos volvemos una guaguita anunciadora. Y no nos estamos dando cuenta que a nadie le gusta consumir exclusivamente publicidad. Okay. Todos aceptamos la publicidad como parte de la comunicación, y los depósitos y retiros están en todos los medios. Si yo te menciono a ti una revista, para poner un medio análogo, los artículos, los temas de opinión, el top 5, la recomendación del editor, todo este contenido de valor son depósitos. Pero entre esos depósitos, tú tienes que tener esos patrocinadores, que son estas páginas de anuncios, claro, que permiten que la revista se mantenga a flote. Esos son los retiros. Y la gente está constantemente hojeando entre depósito y retiro. Si nos vamos para la radio, pasa exactamente lo mismo. El programa que tú tienes, el presentador, el top de música de la semana. Pero entre esas canciones o entre ese programa de opinión, te ponen anuncios. Entonces, las redes no son diferentes. Lo que pasa es que lo hemos visto como este espacio para publicar publicidad exclusivamente. Y lo que tenemos que recordar que no es un espacio publicitario, es un medio que dentro de su tipo de contenido, pues puede tener el contenido publicitario. Pero tenemos que tratar de encontrar ese balance incentivando la parte social. Entonces, por ejemplo, cuando me hablas de la parte social, si nos enfocamos en Instagram, ¿qué contenido realmente conecta hoy con las audiencias? Porque hay varios formatos, ¿verdad? Claro, mira, más que el formato, yo lo que invitaría es a probar y medir. ¿Y qué podemos medir específicamente? La plataforma ahora mismo valora mucho los compartidos y los views. Los views porque, bueno, estamos en la era del video, principalmente en estas plataformas de consumo rápido de video vertical. Pero yo veo también que en las fotos se ven los views. En los carruseles. Carruseles, perdón, sí. Tú puedes ver si la cantidad de personas que los vio. Ahora, okay, esa es la primera parte, porque están los views que le dejan saber a uno, mira, hay gente que no da like, pero hay gente que sí ve el contenido y el algoritmo puede beneficiarte si tú captas la atención de la gente. Okay. Ahora, donde está el grueso de tráfico en este momento, dentro de cualquier plataforma, Instagram, TikTok, plataforma de consumo rápido, para hacer una separación brevemente. Las redes sociales se parten en dos tipos de consumo de contenido: consumo rápido y consumo lento. Okay. Consumo rápido es todo lo que tú consumes de forma zombie.
Instagram, TikTok, que tú entras por ocio, por lo que sea, y tú le das para abajo y cuando vienes a darte cuenta se te fueron 2 horas. 2 horas. Eso es consumo rápido. Ok. Consumo lento es todo lo que el usuario de manera intencional buscó. Generalmente ahí cae YouTube porque funciona por palabras claves. No, hay mucha gente que lo consume como rápido porque entra y lo primero que agarre. Pero hay gente que entra a YouTube buscando un contenido específico. O los podcasts, por ejemplo, caen en ese consumo lento. Okay. Entonces, en el caso del consumo rápido, el share, el compartido, mucho del tráfico dentro de las plataformas de consumo rápido es por los usuarios. No porque genera contenido, sino porque yo tengo 3 grupos y de repente me tropecé con este contenido y ay, déjame mandárselo a fulano o déjame mandarlo a este grupo donde yo tengo mis amigos porque esto me pareció interesante. Entonces, más que decirte, mira, ustedes tienen que publicar Reel, porque hay gente que publica Reel, no es el formato, es el contenido con el cual tú te aprovechas del formato. Okay. Que incentive a ese compartido. A mí me gusta separar, y ahora hice como el ejemplo, pero para que quede un poco más claro. Contenido no es formato. Okay. Por ejemplo, yo voy a hablar de la inspiración o tal vez una película que fue basada en una historia real y yo pudiese hacer una pequeña entrevista con las personas que fueron la inspiración de esta película. Eso yo lo puedo hacer con un carrusel, con una foto, con un story, con un live, con cualquiera de estos formatos. Pero es el mismo contenido y fíjate como del mismo contenido yo te mencioné 5 formatos. Exacto. Para mí la parte importante de entender esto es que hay que medir con qué formato la gente se está sintiendo cómoda. O tu audiencia, ¿verdad? Porque, sí. Y a veces... Te voy a poner un ejemplo que tengo una amiga que le pasó hace muy poco. Ajá. Tengo una amiga que ella hace recetas. Ok. Y ella hacía por el tema de que, no, los reels son los que están, porque todo el mundo tiene que hacer reels. So, y ella empezó a hacer reels de sus recetas. Exacto. Hasta hace muy poco, Instagram no te permitía tu poder devolverte. Si tú mirabas, por ejemplo, ibas por el segundo día, te perdiste un paso de una receta, un ingrediente o lo que sea, tú tenías que volver a ver el video entero. Okay. Hasta hace muy poco uno no podía devolverse. Entonces, mucha gente se le quejaba con eso. Y ella cambió el formato, la misma receta, empezó a hacerla en carrusel. Y empezó a tener muchísimo más conexión con su comunidad. Porque ya la gente, en vez de estar pendiente a que no escuché bien el ingrediente o ponle subtítulo o no entendí, la gente tenía muchísimo más control decidiendo cuál slide, dependiendo la cantidad de pasos que tuviera la receta, miraba. Ay, entonces, mira. Ese formato Exacto. le estaba favoreciendo para ese tipo de contenido que ella estaba haciendo. Muy bien. No tenía solamente que ver con usar Reel, porque a veces escuchamos, no, los Reels son los que están pegados. No estamos pensando en el usuario o no estamos pensando en cómo la persona va a interactuar con ese formato y esperamos que el formato sea el victorioso porque sí, sin entender que el contenido junto con el formato es lo que va a determinar ese éxito. Pero ahí también hablan el tema de las horas en las que la audiencia supuestamente está también disponible. ¿Eso también influye? Mira, sí y no. Okay. Te cuento qué pasa. Antes era más importante. Okay. Desde el 2012, 13, Instagram cambió la manera en la que presentaba el contenido. Antes el contenido era cronológico. Entonces, eso generaba unos cuellos de botella muy locos. Okay. Todo el mundo publicaba a las mismas horas. Exacto. A las 9, a las 12, a las horas pico de ocio, vamos a decirlo. Pero yo asumo que lo que Instagram me daba a mí en mi red social era de mi audiencia, las horas en las que supuestamente mi audiencia estaba disponible. Mira, lo que pasa es que en ese momento, realmente, yo entiendo que el algoritmo que tenemos ahora, que por interacción, favorece un poco más. Lo que tenemos que entender cómo funciona para poder aprovecharlo. Bien. Antes teníamos los cuellos de botella, entonces, ¿qué pasaba? Tal vez es verdad que mi audiencia... Antes había que saber el horario de las audiencias. Tú podías intuirlo basado en el estilo de vida de la persona a la que tú tuvieras queriendo conectar. No es lo mismo yo, por ejemplo, que soy un trabajador independiente, a un joven que está en la universidad, a una madre primeriza. Yo tenía casos de personas que le iba muy bien publicando a las 11 de la noche, pero le iba bien publicando a las... Y dice, a las 11 de la noche no hay nadie. A las 11 de la noche hay muchísima gente, por ejemplo, en ese caso que era una cuenta de maternidad, porque era el tiempo que tenían después de que acostaban los muchachos. Exacto. Entonces, sí había un tema de horario en ese momento que podía ser más favorable, pero pasaban los de los cuellos de botella. Ahora, con el algoritmo que tiene que ver con interacción, el horario sigue teniendo un cierto nivel de importancia, pero quizá no tanto como antes, porque tú puedes ver una publicación hoy de algo que se publicó hace 3 días. Ahora, ¿en qué aspectos sí yo puedo tomar en consideración el horario?
en cuáles son los momentos de ocio que tiene mi gente, porque son los momentos donde consume contenido. No es muy diferente a cuando antes estábamos, años atrás, se nos va a caer la cédula a todos, con la televisión. O sea, uno tenía tiempo de ocio y decía, déjame ver qué programa veo. Ahora lo que pasa es que el televisor está en el bolsillo y lo tenemos en la palma de la mano. Pero como una regla básica que podemos tomar en consideración, dependiendo a quién queramos llegar, piensen, ¿en qué momento mi gente está barajando, ociosa, en un tapón, tranquila en su casa? Porque mucho del entretenimiento se ha trasladado simplemente a la pantalla del celular, y entender esos horarios pues, puede beneficiarnos. En donde cae la parte más difícil es en entender el algoritmo. Y aquí vamos el algoritmo... No, que el algoritmo ese... no es tan complicado. No, ¿verdad? Mira cómo te dije, así como, Dios mío. Mira qué pasa. Sí cambia mucho. Okay. Pero vamos a explicar primero qué es. Pero que tú te lo sabes de una vez, de una vez. Una vaina más de Instagram, ya tú te lo sabes. Instagram. Mira, el algoritmo lo que es un ranking basado en interacción. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No existe un único algoritmo, existe un único algoritmo por usuario. Porque la interacción que Taina le da a la plataforma no es la misma que la de Apichón. Sí. Si Taina, por ejemplo, yo veo un hamburger en Instagram y le doy like. Instagram dice, mira, le dio like. Pero yo veo unos tacos y le doy like. Y lo mando al grupo de panas que tengo. Señora, vamos a cenar para allá. Y lo guardo para cuando yo llegue al restaurante enseñarle al mesero específicamente lo que yo quiero. Yo le estoy dando a la plataforma más de una interacción. Porque yo compartí, yo guardé. Exacto. Tal vez no hice nada de eso, pero tal vez me quedé 30 segundos leyendo la descripción. La plataforma está leyendo toda esa relación que tú estás teniendo con el contenido para determinar qué más te sigue mostrando. ¿Por qué la plataforma hace eso? Donde está el dinero de las redes sociales no es en cuánta gente publica, es en cuánta gente yo mantengo cautiva para poder darle publicidad. Y para Instagram, lo peor que le puede pasar es que en televisión era que tú cambiaras de canal, pero en Instagram es que tú cambies de aplicación, que tú te vayas para TikTok. Entonces, yo busco entenderte como usuario para mostrarte lo que ya yo sé, que tengo más o menos probado, que te retiene más tiempo aquí adentro. Sí. Y ahí es que entra la parte difícil del algoritmo, pero es difícil porque nos da a nosotros la tarea de tener que estudiar a nuestro consumidor. Claro. Si yo no sé, si yo no veo mis métricas, porque todas las plataformas digitales te dan un reguero de métricas para que tú puedas tomar decisiones, y le sugeriría a todo el mundo que busque su board de métricas. Por eso es que tenemos cuenta de negocios, por eso es que tenemos cuenta de creadores, porque nos dan estadísticas y números que nos pueden ayudar a tomar decisiones. Yo no puedo mejorar mi presencia digital si no las leo. Métricas 1A. Métricas que van a decir, ¿qué son las métricas? Los likes, va a depender del tipo de contenido. Claro. Pero el yo entender cómo la gente me está interactuando me ayuda a tomar decisiones para cuando yo vuelva a generar contenido, decidir qué se queda, qué se va, qué puedo mejorar o qué cambio de formato. Porque ya estoy viendo cómo la gente me está interactuando y yo puedo ir perfilando poco a poco para mejorar mi presencia digital. Entonces, en el caso de la presencia digital, ya entrando en el tema del cine, de una película, tú conoces, la película básicamente tiene muchas etapas desde desarrollo, preproducción, producción y postproducción. ¿Cuál es tu recomendación, por ejemplo? Desde que yo tenga una idea, empezar a crear esa marca, o hay algún momento, depende del objetivo que te conozco. Mira, claro, yo tengo que analizar el objetivo, yo tengo que... yo sugeriría eso. Mira, la verdad es que no hay una fórmula única. Claro. Ahora, sí hay oportunidades que nosotros podemos contemplar para sacarle el mayor provecho posible a esa presencia digital. Yo normalmente le sugiero a la gente que agote primero una etapa de awareness. Awareness, ¿qué es? La gente no sabe que tú existes. La gente no sabe en qué consiste tu película. La gente no sabe para qué público. La gente no sabe quién está ahí actuando. La gente no sabe cuál es la pertinencia de esta historia. Hay muchas cosas que la gente no sabe. Claro. Entonces, en vez de yo, que a veces veo que hay películas que se ponen a hacer campaña de expectativa. ¿Expectativa para quién? Si nadie sabe nada. Tú sabes, crean la cuenta, claro, ponen un viene pronto que le da like el productor, el director, los actores y la familia del cast. Porque tú no estás haciendo ningún otro esfuerzo que ayude a que la gente sepa. Ahora, tú sí tienes... Pero ¿por qué el viene pronto no funcionaría? Porque quizás eso es una expectativa de algo... Porque tú no lo estás acompañando de otras acciones que me justifiquen el viene pronto. Okay, o sea, tú conviertes una campaña... Hay mucha gente que convierte una campaña de expectativa en un viene pronto. ¿Qué? Ya, o sea, que haya una continuidad de que un storytelling de lo que... Exactamente. Okay. Y piensa también, ¿cuánta gente tú sigues en Instagram, Taina?
¿Yo? Un ejercicio básico. Ok, qué sé yo, como 2,000 personas quizás. Y piensa tú que esas 2,000 personas publicaran cada una al día una foto. Tú no tienes tiempo de ver todo eso. No. Tú no tienes tiempo de ver todo eso. Entonces, a veces que generamos esta publicación de expectativa con un viene pronto, como que la gente está esperándote. Y como que la gente está atenta a ti. ¿Y a qué será lo que van a decir? Corazón, el usuario promedio, el que está más o menos sano, sigue de 500 a 700 gente. Ya. Tú tienes gente que siguen 7,000 gente. Exacto. Entonces, tú tienes muchísimo ruido. En esa parte que viene el aspecto social de las redes. Entonces, tú vas a hacer una campaña expectativa, no hay ningún problema, pero esos actores que tú tienes, tienen una audiencia grande, pequeña, no importa. Lo que importa es que hay algo más. ¿Qué acciones podemos hacer para aprovechar, para que nos apoyen en estos esfuerzos de comunicación? De expectativa. Ya. ¿Qué mini historias podemos tener? ¿Qué, cómo es esta cosa? Se me fue la palabra. ¿Qué testimonios pudiesen dar de esta experiencia? ¿Qué retos podemos haber generado quizá tras de pantalla para incentivar a la gente a que vea que hay? No limitarlo solamente a un viene algo. Claro. Sino, pues esto. Y esto nos va a ayudar primero con la parte de awareness. ¿Por qué? Porque ya le estamos ayudando a las personas a tener más respuestas de, ok, yo no sé de lo que es, pero sé que fulano está ahí. O sé que, todavía no me sé el nombre, pero sé que es un tema quizá de familia o es algo como de terror. O qué experiencias. Ahora que algo que está pasando mucho es que no podemos limitar todos los esfuerzos a las redes. ¿De qué manera pudiésemos incluso nosotros incentivar algún tipo de experiencia offline que motive a la gente a compartirlo en redes para convertir a las personas que vivan esa experiencia en aliados de la difusión? Hay marcas, por ejemplo, no tengo aquí, como no me llega rápido, ejemplos de película. No, mentira. Sí me llega uno, pero no es una película, fue una serie. Te iba a preguntar experiencias de esas así en redes. Por ejemplo, con la salida de la serie, no fue una película, fue una serie, pero de Wednesday, de Los Locos Adams. De Los Locos Adams, sí. Hicieron un reguero de experiencias. Ellos hicieron, creo que fue un drive-thru como de Halloween en un McDonald's. Okay. Y la gente iba y buscaba como el Wednesday meal de ellos. Y era una expectativa para la serie, pero toda esta experiencia, en los McDonald's, algunos los pintaron de negro y la caja era específica. Pero no sabíamos que era la serie. Es lo que tú dices. Sí se sabía que era la serie, pero muchas personas que tal vez no sabían que la serie salía en una fecha específica, iban al McDonald's, tomaban una foto, la subían en el Instagram. Esas personas tienen amigos que dicen, pero hay esta vaina, pero esta serie va a salir, pero tenemos tal fecha. O sea, no todo tiene que ser solamente expectativa, sino como cómo generamos este vínculo entre esta experiencia entre el análogo y lo digital. No, y que ahí tampoco, como habías mencionado anteriormente, el tema del tráiler, que no simplemente utilizamos el tráiler, sino esto es algo fuera de la misma película, en cierto modo. Exactamente, pero que lo vuelve parte de la experiencia que puede motivar a la gente a ir a verla. Claro. Que eso podemos tener publicaciones del tráiler, claro que sí, porque el tráiler es importante, pero no puede ser la punta de lanza de una estrategia porque nuevamente la gente está muy saturada de contenido, no se van a detener por ti. Dije, porque tú hiciste tu trailer, o sea, qué bueno. Pero motívalos un poco. Dios mío. Felicidades. Felicidades, me alegra. Espero que haya quedado muy bien. Pero la gente está muy saturada. Ya. Entonces, ¿cómo incentivo a un poco más de esa curiosidad para que vean un poco más de mi contenido? Buenísimo. Me encanta. Clarito. Bueno, mira, yo tenía aquí 3 pasos y me gustaría como quizás... No existen los 3 pasos quizás, pero como una idea. Vamos. Una idea de, por ejemplo, 3 cosas básicas para comenzar a trabajar. La presencia de las películas en Instagram, que ya me lo diste. Me diste una idea general. Pero, por ejemplo, yo tenía algo de definir la historia más allá de la sinopsis. Totalmente. O sea, tú ves que yo mencionaba ahorita lo de integrar quizá parte del cast en esto. O sea, tú tienes la sinopsis, pero tú pudieses tener esos behind the scenes con los actores de qué se siente haber... dado vida a este personaje. Claro. O si es, por ejemplo, un actor veterano que hace esto diferente a esto. O sea, ¿de qué manera podemos nosotros generar preguntas y conversación alrededor de la película con quienes ya lo vivieron y que pueda de alguna forma persuadir a quienes se están enterando a través de ese contenido? Entonces, yo creo que lo primero, eso que tú mencionas, es cómo puedo integrar al equipo dentro de estos esfuerzos de promoción y de comunicación. Creo que el segundo, que ya lo mencionamos, sería qué acciones análogas, pero conectadas a lo digital, yo puedo contemplar. Exacto. Ya sea
una experiencia específica, colaboraciones con marcas, que a veces tenemos marcas que son aliadas, que han patrocinado de alguna forma y que pueden crear junto con nosotros una experiencia que sea única para la película y que incentive a compartir. Porque no solamente voy a invitar a mis amigos o los amigos de la marca o de la producción para esto, pero cómo integro a la gente para que la misma gente, o sea, el boca a boca no ha muerto, ha evolucionado. Claro. Entonces, todo el que trabaja, o sea, yo como diseñador voy a decir, no hay una mejor promoción que la de mi propio cliente o de alguien que haya vivido una experiencia conmigo. Sí. Porque de mí yo voy a decir maravilla porque lo que quiero es que me compren. Pero ¿cómo le doy al otro las herramientas para decir, señores, no se pueden quedar? Y yo creo que lo tercero sería, midan. Porque hay mucha gente que genera contenido desde la chulería, desde el video 4K, desde no sé la cuántas... mega inversión. La mega inversión, 7 cámaras, 12 luces, y no miden nada. Y entonces sienten una frustración porque están enamorados de su tecnicismo. Sí. Hay mucha gente que se enamora. Pero tú no estás viendo la calidad de ese video. La verdad no, porque lo estoy viendo desde un celular. Tú lo grabaste en 4K. Instagram le quita la mitad de la calidad, porque si tuviese toda esta calidad, me va a consumir un plan de data completo. Entonces te lo voy a tumbar. No lo estoy viendo. O por lo menos en este formato no es adecuado. ¿Cómo puedo ser más humano, cercano y social para promover este proyecto? Algo que me encanta también de ti, porque veo que hablas de lo humano y leyendo tu... leí mucho sobre ti. Entonces, tú crees en la marca con humanidad y propósito. Sí. Y me he dado cuenta bastante ahora con lo que me comentas. Entonces, ¿qué valores no pueden faltar en la comunidad digital ya para finalizar de una película o una marca creativa? Porque no solo la película, el cine, todo es como un producto, podríamos decir, es una marca personal. Entonces, ¿qué valores así como que no pueden faltar, que tú entiendas? Tú sabes que yo creo que todos los creativos, a veces, porque dominamos ciertos temas técnicos, porque podemos crear, y entonces eso a veces eleva un poco el ego. Porque uno dice, eso lo hice yo. Y es totalmente válido. O sea, no te quito el mérito de haber tenido la capacidad de crear algo. Claro. Pero de nada vale que tú hayas creado algo si al final ese ego no invita a la gente a acercarse y a vivir la experiencia de lo que tú has creado. Lo que tú has creado, compártelo con humildad. Tú sabes, como disfruta el proceso de que la gente se sorprenda, disfruta el proceso de que la gente no conozca cosas. No podemos ofendernos porque alguien no sepa algo, porque, o sea, nosotros que trabajamos en esto tenemos que tratar de mantenerlo actualizado, pero el usuario está saturado de otras cosas y tiene su vida y tiene, tú sabes, todas sus situaciones. ¿De qué manera podemos nuevamente motivar esa parte social? Porque, ¿qué también está pasando ahora con las redes? Mucha gente se ha trancado en sus teléfonos y en sus pantallas. Entonces, esa parte que yo mencioné ahorita, de la parte análoga, de esas activaciones, es muy importante porque se vuelve más memorable. Claro. Cuando tú estás compitiendo con 3,000 gente que tú sigues en redes sociales, al minuto 15, ese trailer que tú viste se va. Sí. Nadie se va a acordar porque estoy saturado, porque tengo 3 redes sociales, porque tengo un Instagram, tengo un TikTok, tengo un Twitter. No, y a la vez también se publican en todas las redes sociales al mismo tiempo. Se publican en todas, pero yo también en todas sigo gente diferente. Exacto. Y tal vez en una sigo 3,000 gente, en una sigo 2,000, en una sigo 500. Entonces, el identificar esas oportunidades análogas lo vuelve muchísimo más memorable. Porque tú te saliste de la saturación de la pantalla para atraer a la gente a esta experiencia más memorable y análoga. Buenísimo. Bueno, pues entonces... Pichón. Pichón, vamos a motivar a los usuarios, ¿verdad? De Cineate Podcast. Pichón también da asesoría, señores. Él es experto en esa parte de freelancers, ¿verdad? De redes sociales. De marca personal, en todas esas áreas trabajamos. O sea que en su página web podrán encontrar toda esa información y de verdad súper mega recomendadísimo. Ya vieron cómo nos habló claro. Y que conoce también esta parte y gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Así que motívalos, dale tus redes sociales para que te sigan y conozcan su segmento que me encanta. Se van a acordar de mí. Primero y antes que todo, gracias a ti por la invitación. Sí. Señores, si ustedes tienen dudas, preguntas, comentarios, consultas sobre el mundo del diseño, del branding, de la generación de contenido, del manejo de marca, me pueden encontrar tanto en Instagram como en TikTok como @mrpichon, Mr. Pichon. Ahí generamos contenido educativo con un toquecito de humor, tratando de que sea lo más llano posible. Claro. Y también pueden visitar mi página web, mrpichon.com. Ahí hay un blog y en ese blog trato de vez en cuando de generar artículos si veo que hay un tema que la gente pues me pregunta mucho. Algo que me ayuda es eso,
estar constantemente atento a lo que la gente me pregunta, porque al final hace que el contenido se mueva más rápido. Claro. Y la intención es que ustedes pues entren en esos espacios y salgan de ahí mejor que como entraron. Bueno, pues muchas gracias, Pichón, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio de Cineate Podcast. Recuerden seguirnos, Cineate Podcast, y también en las redes sociales, por supuesto, y también en YouTube y en todas las plataformas donde estamos, en Spotify, Apple Podcast y en YouTube. Lo vuelvo a repetir. Suscríbanse, denle a la campanita y déjenme esos comentarios, así como dice Pichón, porque también ayudarán a Cineate Podcast a traerles más contenido para todos ustedes. Así que muchas gracias y gracias a ti. De nada. Por acompañarme. Bye.